Hola, mi nombre es Nicolás y en esta ayudantía veremos ejercicios sobre el método de Slutsky y de Higgs. Bueno, en este problema tenemos una función de utilidad que es igual a x elevado a 1 medio por y elevado a 3 medios. Ambos son la cantidad de bienes que se van a consumir, sus respectivos precios de 4 y 5 para cada uno de los bienes y la renta, que vendría siendo 2.200 o que también se conoce como ingreso. Vamos a partir calculando las sendas de expansión. Para calcularla, utilizamos el principio de equimarginalidad, que nos dice que es la utilidad marginal de x dividido en la utilidad marginal de y igual a la división de sus precios. La utilidad marginal de x vendría siendo la derivada con respecto a x de la función de utilidad, que nos quedaría lo siguiente. Tenemos que el y es una constante, al derivar x elevado a 1 medio nos quedaría esto. Y lo mismo para el denominador. Cabe destacar que no hay que reemplazar los valores de los precios todavía. Bueno, tenemos esta expresión y ahora simplemente hay que agrupar términos. Y elevado a 3 medios menos 1 medio nos quedaría y elevado a 2 medios. Entonces nos quedaría y. Acá la fracción se simplifica, por lo tanto nos quedaría un 3 en el denominador. X elevado a menos 1 medio menos 1 medio, que sería restar el exponente del denominador, nos quedaría x elevado a menos 1 o dividido en x, que vendría siendo lo mismo, igual al precio de x dividido en el precio de y. Esta relación, si quieren la anotan porque la vamos a utilizar en varios puntos dentro del ejercicio. Y ahora para calcular las sendas de expansión basta con despejar cada uno de los bienes, o sea x e y, con sus respectivos términos. Quería lo siguiente. Entonces estas vendrían siendo las sendas de expansión. En la parte B, que nos piden calcular las funciones de demanda de x e y. Para calcular las funciones de demanda vamos a utilizar esta fórmula que es la ecuación de la recta presupuestaria, que nos dice que nuestra renta, en este caso, va a ser igual a la cantidad consumida de ambos bienes multiplicada por su precio. Ya, para calcularla hay que reemplazar o x o y despejar la otra variable. Bueno, reemplazando x en este caso con la senda de expansión calculada anteriormente, quedaría lo siguiente. Bueno, simplificando términos y multiplicando por 3 toda la ecuación, nos quedaría R, nos quedaría I, precio de I, más 3 I por precio de I. Por lo tanto nos quedarían 4 I precio de I. Ahora, despejando I, nos quedaría 3R dividido en 4 precio de I. Esta sería la función de demanda para el bien y. Ahora, lo mismo para el caso del bien x. Cabe destacar que todavía no hay que reemplazar los valores porque las funciones quedan en términos de de la renta en este caso y del precio. Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo. Anotamos la ecuación de la recta presupuestaria y en este caso reemplazamos y.
Ahora, simplificando términos, tenemos x por precio de x más 3x por precio de x, lo que nos quedaría 4x por precio de x. Despejando x, nos quedaría igual a la renta dividido en 4 precio de x. Y sería mi función de demanda para el bien x. Entonces, tenemos estas dos funciones de demanda. Ahora, luego de eso, nos piden calcular el óptimo. Bueno, para calcular el óptimo, y ya que tenemos estas funciones de demanda, basta con reemplazar los valores. Los vamos a anotar como un x asterisco para el óptimo del bien x, que sería R 2200 dividido en 4 por el precio de x, que vendría siendo 4, el cual nos da un valor de 137,5. Y el y vendría siendo 3 por R, que sería 2200 dividido en 4 por su precio, que sería 5. A 330, si quieren lo colocan como UF, que no se vayan a confundir, significa unidades físicas, como para tener una medida de estas cantidades. Entonces, una vez calculado ambos bienes, o sea la cantidad óptima que va a consumir del bien X y el bien Y, podemos calcular la satisfacción general. La satisfacción, como lo vimos al principio, tenemos una ecuación de utilidad, que como se le conoce normalmente, pero también puede llamarse utilidad o satisfacción. Por lo tanto, una vez que obtuvimos lo óptimo, basta con reemplazar los valores en la ecuación. 137,5 elevado a 2 medios por la cantidad de y elevado a 3 medios, lo que nos da un valor de 70.294,6. Bueno, luego de calcular la utilidad generada por esta cantidad óptima consumida, pasamos al siguiente caso, que nos dice que el precio de x, que ahora lo vamos a denominar como precio de x', disminuye a 2 unidades monetarias, calcular el nuevo óptimo y graficar la recta presupuestaria. Como en el ejercicio anterior, utilizamos las funciones de demanda. En este caso también vamos a utilizarlas para obtener el óptimo. Tenemos que las funciones de demanda eran las siguientes. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí al dejar esta expresión sin reemplazar los términos, para lo que nos sirve es que en caso de que alguno de estos dos se modifique, la fórmula siga siendo la misma. Por lo tanto, que ahora sea P', o sea el precio de x', basta con reemplazar ese nuevo valor. Nos quedaría lo siguiente: 2200 dividido en 4 por, ahora ya no es 4 el valor del precio de x, sino que ahora es 2, el nuevo precio de este bien. Y en el caso de Y, como su función de demanda depende tanto de la renta como del precio de ese bien, y como ninguna de las dos cambió, el óptimo sigue siendo el mismo. En cambio, el que sí varía, en este caso, vendría siendo el óptimo de la cantidad consumida del bien X, que sería 275.
Acuérdense que lo denominamos con un asterisco para diferenciarlo. Y le vamos a poner una X, o sea una F, de que es el óptimo final. Después les voy a explicar por qué. Y para la recta presupuestaria, sabemos que la ecuación X por precio de X, en este caso va a ser X', porque estamos trabajando con ese nuevo precio. Y la Y por el precio de Y. Para graficarlo basta con reemplazar todos los valores que nos dieron. La renta sigue igual, el precio varía, que antes era 4, ahora es 2, y el precio de Y, que ahora es 5. Luego de eso tenemos que despejar Y, entonces dividimos por 5. Igual nos queda lo siguiente: Y es igual a menos 2/5 más 440. Nos queda lo siguiente. Una vez luego de dividir y de despejar Y, nos queda lo siguiente. Y ahora, para graficarlo, para hacerlo de forma más fácil, basta con hacer un gráfico, trazar una línea recta y que intersecta en Y cuando X sea 0, o sea, basta con reemplazar X igual 0, va a ser Y igual a 440. Y el X, para saber dónde intersecta, acá abajo basta con reemplazar cuando Y es igual a 0. O sea, quería 0 igual a menos 2x dividido en 5 más 440, y eso se despeja, lo cual nos daría el valor de 1100. Y ahí estaría graficada la recta presupuestaria final, que es para este caso. Ahora, luego de calcular estos nuevos valores, vamos a pasar a aplicar los métodos de Higgs y Slat. El primero que vamos a utilizar va a ser el método de Higgs, con el cual vamos a calcular el efecto sustitución, efecto renta y efecto total. Ya. El método de Higgs nos dice que tenemos que mantener la misma utilidad inicial, que tenía el valor de 70.294,6. Entonces queremos mantener esta utilidad, sin embargo, los bienes que vamos a consumir en este caso van a variar. ¿Cómo se aplica entonces este método? Teníamos que el principio de X marginalidad, que era la utilidad marginal de ambos bienes, igual a sus respectivos precios, en este caso P', porque tenemos un nuevo precio, nos daba la siguiente expresión, que luego de derivar cada uno y agrupar los términos nos daba Y dividido entre X igual a precio de X' dividido en el precio de Y. Por lo tanto, ahora, como ya nos piden, como tenemos que graficar, tenemos que encontrar el nuevo óptimo de Higgs en este caso, el cual se calcula de la siguiente forma. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos términos que son incógnitas, que vendría siendo el Y y el X, que van a ser nuestro nuevo óptimo. El precio de X', ya lo conocemos, que lo voy a anotar acá. Precio de X', que era igual a 2. Y el precio de Y que no se ha modificado. Por lo tanto nos queda lo siguiente: Y dividido en 3X igual al precio de X', sería 2 dividido en el precio de Y, sería 5. Tenemos esta ecuación, que vendría siendo la primera.
Pero como tenemos dos incógnitas, necesitamos otra ecuación que la relacione para poder encontrar el nuevo óptimo. Y para eso vamos a utilizar la ecuación que tenemos de utilidad. ¿Cómo? Sabemos que la utilidad va a ser igual a x por y elevado a su respectivo exponente. Pero en este caso nos dicen que queremos mantener la misma utilidad inicial. Por lo tanto, la fórmula, que sería esta, basta con reemplazar la utilidad obtenida anteriormente. Y ahora tiene un paso importante, que es, en este caso podemos despejar x o y. Yo lo despejo y por conveniencia me quedaría 6x dividido en 5. Y este valor de y lo vamos a reemplazar acá abajo. Entonces nos quedaría x elevado a un medio por y, que sería 6x dividido en 5 elevado a 3 medios. Y aquí ya tenemos una ecuación solo con el término x y vamos a obtener su óptimo. Y lo denotamos como x asterisco sub h, que nos da el valor de 231. Y este 231 basta con reemplazarlo acá, que sería 6 por 231 dividido en 5, y nos va a dar el óptimo para el bien y, que sería 277. Y aquí tenemos el óptimo de Higgs. Ahora, si bien calculamos el óptimo, ahora viene la parte más importante. Vamos a borrar por acá. Este ejercicio les recomiendo que los vayan haciendo nuevamente para que les quede más claro, debido a que son muchos detalles los que hay que tener en cuenta. Entonces, para graficarlo, está muy a la orilla. Para graficarlo entonces, tenemos x, tenemos y. Habíamos calculado la recta presupuestaria final, intersectada en 440 y acá en 1100. Y la inicial, que se calculaba de la misma forma, o sea, como recordatorio, x por precio de x más y por precio de y. Esta es para calcular la recta inicial. Entonces, reemplazamos los valores, x por el precio de x, que en este caso, como la inicial, sería 4, más y por el precio de y, que eso no ha sido modificado en ninguna parte. Y al despejarla, nos quedaría la siguiente ecuación. Nos quedaría y igual a menos 4 quintos. Nos va a quedar con el mismo coeficiente de intersección, que va a ser el mismo valor en el cual intersecta al eje y. Sin embargo, como cambia la pendiente, y al reemplazar cuando y sea igual a 0, nos va a dar el valor de 550. Por lo tanto, tenemos, esta sería la recta presupuestaria final, lo vamos a anotar acá para que no se lo olvide, y la inicial. Entonces tenemos estos dos casos. Ahora hay que graficar todos los óptimos que habíamos calculado anteriormente. Los voy a anotar acá arriba. El óptimo inicial era 137,5 y el i 330 del inicial. El final, que era 330, porque no se modificaba
el precio del bien y 275. Ese vendría siendo el final. Y el de Higgs, que sería 231 y 277. Entonces, lo graficamos. Vamos a tener un punto acá, 330. Sabemos que hay dos puntos que intersectan con 330, por lo tanto nos quedarían a esta altura el que vendría siendo el inicial, que lo vamos a denominar con la letra A, con la letra C, que sería el final, y el B lo voy a dibujar. Esta vendría siendo nuestra función de utilidad. Cuando la utilidad es igual a 70.294,6. Por lo tanto, como sabíamos que para el caso de Higgs queremos mantener la misma utilidad, nos movemos en esta curva. Por lo tanto, el punto B, en este caso lo vamos a denominar como el punto de Higgs, el óptimo de Higgs. Entonces, tenemos estos tres puntos. Falta anotar los valores. 277. El óptimo inicial teníamos óptimo 330 y 137,5. El óptimo de Higgs 231 y 277. Y el C, que sería el final, vendría siendo 275 y 330. Por lo tanto, voy a borrar este número y lo voy a colocar más acá. 505. Tenemos los tres puntos, o sea, los tres óptimos graficados. Ahora, lo que vamos a calcular va a ser el efecto sustitución, el efecto renta y el efecto total, que va a ser la suma de ambos efectos mencionados anteriormente. Bueno, si se ve un poco desordenado acá, lo vamos a colocar. Vamos a hacer como un zoom a esos últimos puntos para que se entienda un poco mejor. Entonces, tenemos los siguientes puntos: el A, el C, que sería el final, y el B, ¿cierto? Que vendría siendo como un zoom a esa parte de la gráfica. Tenemos el efecto total, el efecto sustitución y el efecto renta. Este valor de acá era 330 para el eje Y. Este valor de acá era 277 para el eje Y también. Y los valores en el eje X serían 187,5, 231 y 275, que serían los valores que están en esa para cada punto, para no complicarlo tanto con esta gráfica. Vendría siendo lo mismo para el caso de X. Estos vendrían siendo los valores. Entonces, ahora para calcular el efecto total de sustitución y efecto renta, esto vendría siendo un vector el cual se va a descomponer para X y para Y. Por lo tanto, el efecto sustitución de X va a ser, si este vector lo trasladamos a este eje, nos va a quedar que si restamos el punto final, que sería 231, menos el punto inicial, que sería la coordenada X del punto A, que sería 137,5,
nos otorga un valor de 93,5. Y así, para el caso del efecto renta, en el eje X, que sería este vector de acá, si lo trasladamos hacia su componente en X, nos quedaría que sería el punto final de X, que sería 275, menos su punto inicial, que sería 231. Nos da un valor de 44. Y el efecto total de X, que en este caso solo tiene componente en X, vendría siendo, como la flecha está hacia allá, el valor final, que sería 275, menos el valor inicial, que sería 137,5. Lo cual nos da un valor de 137,5. Y este valor tiene que ser lo mismo que la suma de estos dos. ¿Ok? Ahora lo mismo para el caso de estos componentes en el eje Y. ¿Qué sería? Vamos nuevamente. El efecto de sustitución vendría siendo, o sea, si lo plasmamos acá en el eje Y, nos quedaría, el final vendría siendo desde el punto B, o sea, desde 277, menos el punto inicial, que sería A en el eje Y, menos 330. El efecto renta, que sería desde el punto final, en el eje Y 330, que es hacia donde va la flecha, menos el punto inicial de esta componente, que sería 277. Lo cual nos da valores ya. Entonces los valores que habíamos calculado eran menos 53 y 53. El efecto total en el eje Y vendría siendo el punto final menos el punto inicial de esta componente. Como ambos valores van a ser iguales, porque tanto A como C se mueven en el mismo punto en el eje Y, sería 330 menos 330, que sería igual a 0. Vendría siendo lo mismo que la suma de los efectos de sustitución y de renta calculados anteriormente. Bueno, pasando al criterio de Slutsky y calculando lo mismo que hicimos en el criterio de Higgs, en este caso vamos a obtener una nueva renta, la cual se va a calcular con los óptimos iniciales y nuevo precio. ¿De qué forma? Con la nueva renta que se va a obtener de nuestra renta presupuestaria, o sea, recta presupuestaria, en el cual mi precio de X va a ser el de ahora, que sería el nuevo precio, que sería de 2 unidades monetarias, y el óptimo inicial, que serían los valores que están acá arriba. Entonces, el R es el que vamos a calcular. Entonces sería X, que sería 137,5 por el nuevo precio, que sería 2, por 330 por el precio de Y, que sería 5, que no se ha visto modificado. Lo cual nos da un valor de 1925. Que va a ser nuestra nueva renta, que la vamos a denominar como RS, de R de método de Slutsky. Ahora, como ya conocíamos las funciones de demanda, que habíamos calculado anteriormente, que eran las siguientes.
que la habíamos calculado en el punto B. Ahora vamos a utilizarlas, pero modificando la R, que ahora ya no va a ser 2200, sino que va a ser 1925. Y el valor del precio de X va a seguir siendo 2. Ya no es 4 como en el caso inicial. Y nos entrega los siguientes valores. 240,6 y 288,75, que ese va a ser mi óptimo de Slutsky. Y ahora, al igual que el caso anterior, tenemos que graficar nuevamente. Un poco chueco acá. Entonces teníamos las rectas presupuestarias. En 100, en 550. Son la misma en el caso de Higgs. 440. Y ahora hay que graficar los puntos. Que sería el inicial y el final se mantienen a la altura de 330, que son los puntos que están acá. Vamos a anotarlos como A, el punto inicial, C, el punto final, y el punto de Slutsky, que está más o menos a esta altura. Entonces, ese es el punto B. Y los valores, bueno, no voy a seguir con la línea segmentada para que no se confunda. Tenemos 288,75, que es el valor de acá, y intersectan acá abajo en 137,5 el A, que sería el óptimo inicial, el B 240,6 y el C, a ver, nota un poquito más abajo, 240,6 y el C, que sería el punto final, el valor de X es 275. Ahí estaría nuevamente graficado. Ahora, el efecto sustitución, el efecto renta y el efecto total. Y al igual que el caso anterior, vamos a calcular el efecto sustitución y el efecto renta en cada componente. Entonces, vamos a colocar nuevamente los puntos. Tenemos el punto A, el punto C y el punto B. Tenemos lo siguiente: efecto total, efecto sustitución y efecto renta. Y los puntos eran 330, 288,75, 137,5, 240,6 y 275. Y hay que hacer exactamente lo mismo. Efecto sustitución de X, efecto renta de X y efecto total de X. El efecto sustitución, que sería este de acá, en el eje X, estos son los valores del eje X, estos son los valores del eje Y. Este vector, si lo descomponemos en el eje X, sería el final, o sea, donde llega la flecha, que sería 240,6 menos el punto inicial, o sea, de donde parte, 137,5. En el caso del efecto renta, sería el final, 275 menos 240,6. Y el efecto total, que sería
desde que va hacia 275 menos el punto inicial, que sería 137,5. Y nos dan los siguientes valores: 103,1, 34,4 y la resta de estos dos, que vendría siendo lo mismo que sumar estos dos efectos de sustitución y efecto renta, nos daría 137,5. Y ahora hay que hacer exactamente lo mismo con los componentes en I. Efecto renta en I y efecto total en I. Entonces, ahora lo vemos hacia este eje. El efecto sustitución, que estaría compuesto por este vector, si lo vemos desde el eje Y, tenemos que la componente llega hacia 288, o sea, final menos inicial, que sería menos 330. El efecto renta sería lo mismo, que vendrían siendo los mismos puntos, pero ahora este vector va hacia arriba, o sea, como va de B hacia C, sería el punto final 330 menos el punto inicial, que ahora sería 288,75. Y el efecto total, que en este caso, al igual que el caso anterior, es nulo, debido a que no tiene componentes en el eje Y. Por lo tanto, sería el punto final al punto inicial desde el eje Y, sería restar 330 menos 330. Entonces, el primer valor nos da menos 41,25, el de la renta 41,25 y el total nos da 0, que sabemos que es la suma de los anteriores. Esa sería la ayudantía, serían los dos criterios, y les recomiendo que estos gráficos lo hagan en su cuaderno para que entiendan de mejor forma cómo se grafican estos puntos.